Agenda. Conéctate. Conectando ideas. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Lupita, es definir la salud mental, ¿verdad? Porque en general, o según la Organización Mundial de la Salud, el término salud mental, pues no se utiliza. Ujú. Eh, Sería más bien el estado de bienestar mental, Ujú. que es parte del concepto de salud completo. Sí. El concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, se conforma de tres elementos, que es la parte mental, la parte social y la parte física. El estar bien de salud físicamente, el estar bien de salud socialmente, Ujú. en rangos, digamos, medios, y bien de salud emocionalmente o psicológicamente. En ese sentido, la salud mental pues es un estado de bienestar en el cual las personas podemos cumplir nuestros proyectos, nuestras metas, dadas nuestras capacidades. Y entonces, tiene que ver con la manera en la que nosotros enfrentamos el estrés Ujú. de la vida normal, ¿no? Sí. O sea, un estrés normal. El estrés siempre es sano Ujú. cuando es moderado. Sí. El problema empieza cuando se empieza a elevar, ¿sí? Por ejemplo, esta situación que nos pasó de marzo para acá o de febrero para acá. A todas las personas o a muchas personas en todo el mundo, nuestros niveles de estrés empezaron a elevarse en niveles increíbles. Sí. ¿Ah? Pero entonces en cuestión de salud, podremos hablar, te digo, que es una salud mental, social y física. Ujú. Y la salud mental pues es el bienestar del individuo para lograr o para trazar proyectos, ¿vale? Ok. La importancia radica, yo creo que en este momento nos pasó algo que históricamente yo pienso que no habíamos vivido desde hace, no sé, 200 años. Ujú. Creo que desde las pestes bubónicas no se había vivido algo así tan fuerte como ahorita, ¿no? Y te digo, la importancia de la salud mental radica en que se elevaron índices pues, de patrones de enfermedades a los cuales nos llevan a ciertas conductas peligrosas para nosotros mismos como para otras personas. Te estoy hablando en particular de ansiedad, por ejemplo, estrés y depresión. La depresión es la primera causa mundial de suicidios, Lupita. Ok. Entonces, mantener una salud emocional en estos momentos, pues es de gran importancia para evitar estos índices, ¿no? que se elevaron. Ahorita me parece que ya de alguna manera están bajando. Ujú. No sé si sea porque ya nos sentimos más tranquilos o porque ya nos adaptamos a la nueva normalidad, ¿no? Que es un proceso que forzosamente tenemos que adaptarnos, la nueva normalidad, tanto empresas como individuos, como nosotros en nuestras familias, ¿no? Por ejemplo, para los que tenemos negocios eh, particulares pequeños, pues tenemos que implementar las medidas adecuadas también, porque si no, no vamos a adaptarnos, no vamos a brincarlo. Así es. Creo que por ahí va más o menos la onda. Y ya que mencionas, pues justamente esto de la depresión, ¿cómo podemos ir detectando pues factores que nos den alerta de que ya seamos nosotros y nosotros podemos identificarlos en nosotros mismos o en algún familiar, en algún amigo, síntomas de depresión? ¿Cómo podemos identificar? Mira, existen dos tipos de depresión. La depresión patológica, Ujú. que es una depresión que se puede venir cargando durante muchos años, ¿no? Y que tal vez ni siquiera nos acordamos de qué es lo que pasa con ella. Ujú. Y la depresión que se detona en el momento pues, de un suceso específico.
Por ejemplo, una ruptura amorosa, un descuido laboral, un fracaso en un proyecto, ¿vale? Estos son dos tipos de depresión. ¿Cómo podemos notarlo? Individualmente o nosotros observándonos a nosotros mismos nuestros cambios de conducta. Por ejemplo, algo que es evidente en la depresión es el no tener fuerza. Esa sensación de no me puedo levantar, no me quiero bañar, por ejemplo, y no sé por qué. No sé qué. Yo creo que mucha gente cuando está deprimida la pregunta es, o el gran detonante que evidencia que estás pasando por una depresión es la pregunta, no sé qué me pasa, no entiendo qué me pasa. Mucha gente es muy activa, ¿no? Deportistas, por ejemplo, muy activos, o gente que es muy metida en su trabajo y de pronto, ya no, de pronto dices, ¿qué me está pasando, no? Y yo no entiendo qué me está pasando. La depresión es mucho más que una tristeza. La tristeza es una emoción, ¿sale? La depresión es un cuadro patológico, es decir, es una enfermedad mental. ¿Vale? Pero sí, el decir constantemente me siento triste, o de pronto me encuentro con que me sorprendo llorando, ¿no? Y no sé por qué. Entonces, individualmente, esos son los detonantes que podríamos identificar como depresión. Okay. Cuando nosotros no somos las personas, serían más o menos los mismos detonantes, pero desde afuera, ¿no? Sí. Entonces empezamos a ver, oye, Oscar, como que te la pasas mucho tiempo acostado, ¿no? O, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas sin carro a la tienda si antes tú caminabas mucho, ¿no? Y ahorita te da flojera ir en carro. ¿O por qué no sales a jugar fútbol? Cualquier cosa. Como visto desde afuera, empezamos a notar estos cambios de conducta en las personas. Y creo que es importante poner atención a ellos para una oportuna atención de estos casos. Y ahí, por ejemplo, creo que es la empatía que tengamos o la cercanía con este familiar, pero hay casos en los que decimos, pues es que es algo simple, o sea, ¿por qué no lo superas? Y no tomamos en serio este tipo de situaciones. Entonces, creemos que todos tenemos la capacidad de superar ese tipo de circunstancias que van pasando en la vida, pero ¿cómo nos podemos quitar esa apatía de no entender que es una situación que no puede controlar la persona que está padeciendo esto? Mira, eso que tocas pues, es muy interesante porque las personas desde afuera no entendemos qué es lo que está pasando con la persona que está sufriendo una depresión, ¿no? O una ansiedad en su momento, un ataque de pánico. Exacto. Y lo primero que pensamos es, ya anda de huevón, ¿no? O ya se va a acostar otra vez, ¿no? Eso es lo primero que se nos ocurre, porque todavía hay muchos tabús al respecto. Desafortunadamente, la psicología pues, no es una ciencia muy vieja, es una ciencia relativamente nueva, tendrá 150 años, ¿no? De que se empezó a estudiar. En lo particular soy psicólogo social, Lupita. Okay. Entonces, todo empieza de la psicología social y ya se empieza a bajar, ¿no? Pero, se me fue la onda de lo que te estaba diciendo. Pero sí es muy importante poner atención a esas prácticas. Tratar de eliminar tabús desde lo individual. Salen desde lo individual porque, te decía, ya me acordé, aún tenemos muchos tabús como sociedad. Somos una sociedad doble moralista. Y digo doble moralista porque para unas cosas somos muy abiertos, ¿no? Según nosotros. Pero para otras no es cierto, seguimos siendo los mismos cerrados conservadores de toda la vida. Y entonces, enfrentarnos a cuestiones como estas o tabús antiguos, pues no es fácil enfrentarlos. Mucha gente viene a terapia, por ejemplo, con la idea de que la terapia psicológica es magia, ¿no? Sobre todo los papás que me traen a sus hijos. Sí. Me traen a sus hijos y me dicen, ahí te lo dejo. Sí. ¿No? Ya, a partir de hoy es tu bronca.
Exacto. Pero cuando les digo, no, ¿sabes qué? Necesitas participar con la terapia también, porque todas las conductas de nuestros hijos son reflejo de nuestras conductas. Entonces, ahí es cuando ya dicen, a ver, espérame, aguántame tantito, yo no necesito terapia. Exacto. Entonces, hay un montón de tabús todavía. Todavía la gente cree que ir al psicólogo es para locos, ¿no? Uh-huh. Y no es cierto. Ir al psicólogo es por bienestar emocional. Exactamente. Es por trabajar una parte de la integridad de nuestra salud. Tú como especialista, ¿qué panorama ves, pues la situación que tenemos ahorita, como dices, lidiando con el estrés, con distintas situaciones que pues se van reconfigurando las relaciones personales, incluso hasta las relaciones familiares, pues ya van evolucionando de otras maneras a las clásicas que ya conocíamos, que siento que son pues algunos de los factores que nos hacen como perder como el equilibrio al que ya veníamos acostumbrados a lo mejor pues algunas generaciones, digo, a lo mejor la mía está como intermedia entre las cosas que eran como establecidas y ahorita los cambios que se van dando. Pero ¿tú cómo ves el panorama que nos aguarda en los próximos años a la sociedad, a cómo vamos viviendo ahorita estos momentos? Mira, creo que hay una diferencia muy grande entre un cambio generacional, que sería, por ejemplo, lo que nosotros vivimos en algún momento, a un cambio como lo que nos pasó, ¿no? Lo que nos pasó en medio año fue muy, muy fuerte. Sí, toda una reconfiguración. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, la verdad, creo que el panorama no es muy bueno. No es muy bueno, porque sí creo que los cambios para muchas personas van a ser fuertes. El regreso a las escuelas, por ejemplo, va a tener muchas consecuencias. El regreso a los empleos va a tener también consecuencias pues fuertes, ¿no? Sin embargo, creo que si nos aplicamos, si seguimos las normas que se están pidiendo que sigamos, podemos salir bien librados, ¿no? Te digo, tanto en cuestión de la nueva normalidad, las medidas sanitarias, creo que mucho de lo que nos está pasando, por ejemplo, el que el semáforo se haya prolongado ya tanto tiempo, es porque no nos hemos sabido adaptar. Todavía vemos en la gente, en la calle, mucha gente que anda sin cubrebocas, ¿no? Sí. Y entonces, el no adaptarnos a esto está haciendo que esto se prolongue mucho. A eso me refiero con que no lo veo muy favorable. Sí. Pero creo que en el momento en el que lo vemos hacerlo, vamos a encontrar cosas nuevas. Porque también esto también nos vino a traer cosas nuevas, como esa plática que estamos teniendo en este momento. Exacto. Que antes era más como lujo. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que anteriormente decías, voy a trabajar desde mi casa en una reunión por Zoom, y 2 o 3 personas entendían de qué se trataba. Ajá. El resto no sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Exacto. Y ahorita ya, afortunadamente, ya todos sabemos de qué se trata. Te digo, en cuestión del acercamiento a distancia, creo que fue bastante bueno, pero como te decía al principio, todos los cambios pueden traer algo bueno. La cuestión también es que nosotros pues, pongamos de nuestra parte, ¿no? Así es. Yo trabajo terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual lleva alrededor de 5 o 6 meses trabajando constantemente, ¿sí? Pero cuando una persona termina su proceso de terapia, sus hábitos son distintos, sus ideas sobre el exterior y sobre sí mismo son distintos también. Entonces, creo que la respuesta sería dar un empuje en cuestión de información a la gente, ¿no? Que la gente sepa que sí es un proceso largo, por decirlo de alguna manera, pero que al final del proceso
te vas a sentir muy bien. Tu percepción sobre ti mismo y sobre las cosas a tu alrededor van a cambiar mucho. Ok. Bueno, ya que estás mencionando ahorita como los servicios que tienes, ¿cómo podría contactarte la gente? ¿Dónde estás ubicado? Ahorita, ¿de qué manera estás haciendo las dinámicas? Digo, después de como que este periodo de sana distancia, ¿cómo estás retomando ahorita los servicios que tú ofreces y qué es lo que estás ofreciendo? Mira, lo que estoy haciendo ahorita es que estoy dando terapia en línea, ya sea por videollamada, por Zoom o por Facebook, en vivo. Las sesiones siguen siendo igual, yo las trabajo las sesiones de 1 hora. En cuestión de la economía, porque creo que la economía pues pegó a todos, sí hice también bajé un poco mis costos en el sentido de apoyarnos, ¿no? Yo creo que es un momento en el que todos tenemos que apoyarnos. Me puedes encontrar en Facebook como Oscar Vázquez y también aparezco dentro de mi página de Facebook, aparece otra página que se llama OM, Servicios Psicológicos. Ahí me puedes encontrar y por WhatsApp, no sé si puedo dar mi número. Adelante, adelante. Sí, el número por WhatsApp es 7225 24 17 69.